El programa se va a vestir en estos dos segmentos. Pero claro, vamos por partes. Una vez que ya abrió el TIA Portal, me toma ese tiempo. Bueno, vamos por partes. Una vez que ya tenemos el programa, tenemos que irnos a la tabla de variables. ¿Por qué no vamos directamente a la tabla de variables en lugar de del main? Porque nosotros ya conocemos y supone que ya tenemos un plan de qué vamos a hacer, entonces es más rápido simplemente ir escribiendo con qué es lo que vamos a ir trabajando. Entonces, abrimos la tabla de variables, agregamos un botón para abrir, a ver, abrir, uno para cerrar, uno para paro, un sensor FC, que es el sensor de que detecta que ya está hasta abajo el portón, un sensor FCA que detecta que está arriba, un sensor de presión que va a ser que va a detectar si tenemos algo interrumpiendo la entrada del portón. Y pues las salidas de los motores, en este caso la carga, pues van a ser lámparas en lugar de motores, pero se sobreentiende. Entonces tenemos Q cerrar y Q abrir. Nótese que la dirección que nos marcan son de I 0.0. La dirección de I indica las entradas lógicas del PLC. Lo podemos notar aquí en el reporte. Básicamente la dirección de I vendrían a ser estas, las entradas, y las direcciones de Q vendrían a ser las salidas. Entonces, ya teniendo esto, nos vamos de nuevo a TIA Portal, y como dijimos, estos tres, abrir, cerrar y paro, van a ser botones físicos. FCC, FCA y S-Press van a ser sensores, pero pues a fines prácticos vamos a usar interruptores. Y Q cerrar y Q abrir van a ser salidas. Entonces le cambiamos de dirección de I 0.6 a Q 0.0 y Q 0.1, ya que las Qs son las encargadas de representar las salidas en nuestro dispositivo lógico programable. Ya teniendo las variables declaradas, ahora sí nos vamos directamente al main. Vamos a esta sección que dice bloque de programa, al main. Ujú. Y ya en el main nos podemos empezar a poner a programar y hacer todo lo que implica la programación del PLC. Entonces, vamos por partes. Podemos arrastrarlo o podemos simplemente pulsar aquí y se nos va a ir apareciendo lo que vamos a ir ocupando. Este código es bastante simple, solo son dos segmentos, entonces vamos a ir poniéndolos uno a uno para terminar lo más rápido posible. Falta uno. Ujú. Suponiendo que nos hayamos equivocado, simplemente lo pulsamos aquí y también lo podemos cambiar. Y listo. Ahora les llamamos. ¿Cómo les llamamos? Pues podemos escribir directamente su nombre o podemos llamarla a la dirección con la que trabajamos. En este caso creo que cerrar era I.02. Entonces, si paro, este va a ser abrir el sensor de presión. SA, cerrar y cuadro. Entonces, para ser más rápido, vamos a copiar el segmento 1. Pegamos acá. Borramos el segmento 3 porque está de más. Ah, FCA lo comemos por FCC.
cerrar, ponemos el sensor de presión y en Q abrir, Q cerrar. Y listo, este vendría a ser nuestro código. Entonces, vamos a ver qué es lo que siguiente que tenemos que hacer. Pues vamos a simularlo para, bueno, vamos primeramente a compilarlo para ver que no tengamos ningún error. Ahí va compilando. Y ya, aquí podemos ver que no hubo ningún error, entonces podemos irnos a la simulación. Aceptamos. Esto va a tomar toma un poco de tiempo, pero como pueden ver, tampoco es la gran cosa. Simulamos, cargando. Esto es básicamente dos paros y arranques. No es nada del otro mundo. Entonces, se comprueba todo. Nos pide que sobreescribamos, cargamos y ya simplemente queda arrancar módulos. Y ya estamos simulando. Entonces, si queremos visualizar cómo está fluyendo la energía, simplemente le pulsamos a las gafas y ya podemos ver cómo fluye la energía. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que FCA y el sensor de presión y FCC son sensores. Entonces, esos vamos a tener que cerrarlos y abrirlos dependiendo de la situación. Pero, pues vamos a ver cómo se hace. Entonces, vamos acá. Si queremos activar algo o desactivarlo, vamos acá a tabla de forzado y les damos y los llevamos nuevamente a la dirección para simplemente ir acabando. Entonces, paro, abrir, cerrar. Los sensores también los tenemos que llamar, FCA y S-Press. Los ponemos en alto y vamos por partes. Entonces, esto es simplemente para simular, pero nosotros no solamente vamos a simular, la parte de la práctica nos pide cargar el programa al PLC. El proceso es el mismo, simplemente en lugar de simular, vamos a presionar acá donde es cargar. En dispositivos, nos va a buscar el dispositivo y se va a cargar. Físicamente, ¿cómo serían las conexiones de este programa? Serían básicamente aquí. Esas fueron hechas en Cadecimu y es básicamente, vamos a alimentar con línea y neutro las terminales de línea y neutro y con línea, bueno, con línea y neutro las terminales de línea y neutro para energizar el PLC. El PLC ya energizado tiene su eh, ¿cómo se llama? Fuente de 24 volts, que es con lo que va a trabajar los botones. Entonces, tiene estas dos masas que vamos a conectar en común. La línea de los 24 volts va a conectar en común a todas las terminales de los sensores y botones con los que vamos a trabajar. Y la otra punta del botón va a ir directamente a la entrada que le corresponde con la dirección que le nombramos. Tenemos dirección de 0.0 a 0.7. Y para la salida simplemente vamos a conectar una línea a L1 para controlar la salida del 0.0 al 0.4 y una carga, en este caso lámparas, a la salida que le corresponde y el neutro va a la siguiente terminal común de esas dos lámparas. Ya habiendo hecho eso, nos queda de esta manera. Este es un PLC 1212 versión 40. Este botón sería el arranque del abrir el portón, este para cerrar el portón, parar el portón, el sensor que nos indica que el portón está abierto, que está cerrado y que está siendo presionado. Entonces, vamos por partes. Primeramente, pulsamos el botón de abrir y
se empieza a abrir el portón. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nos regresamos aquí a TIA Portal y hacemos exactamente lo que dice. Le pulsamos abrir, pero no tenemos interruptores, entonces tenemos que checar qué es lo que vamos a tener que abrir y qué es lo que tenemos que cerrar. En este caso, como nada está presionando, no debemos de cerrar el sensor este, pero como FCA está cerrado, o sea, como tenemos el portón cerrado, entonces vamos a cerrar FCA. FCA está aquí, lo cerramos también. Y como tenemos al FCC este FCC está cerrado, o sea, el portón está cerrado, entonces este debe de quedar abierto. Entonces, llegamos a la tabla de forzado, le pulsamos, ¿y qué es lo que tenemos? Energizado la bobina del Q0.1, que vendría a ser esta lámpara. Entonces, al estar energizada, este sistema está totalmente activado. Si dejamos de pulsar el botón de abrir, el botón sigue energizado. El FCA sigue abierto porque sigue hasta arriba. Entonces, regresando al video. Ahora, se detecta un pulso. El pulso detecta que ya el FCA está abierto. Entonces, como ya está al final de carrera, el FCA se abre y el FCC, como ya no está detectando que está cerrado, se cierra. Entonces, regresando para acá, este circuito deja de energizarse y ese circuito aún no está energizado porque no damos ningún pulso. Pero si ahora le damos un pulso a la bobina de cerrar, lo que va a pasar es exactamente lo mismo, simplemente ahora que en lugar de abrirse la bobina 2, vamos a abrir la bobina 1, vamos a abrir la bobina 2. Y se enclava. ¿Qué pasa si detecta que, bueno, continuamos con el video, si detecta que se cerró, no importa cuántas veces lo queramos pulsar, no se va a abrir. ¿Por qué? Porque ya está cerrado el portón. No podemos cerrarlo más de lo que ya está cerrado. Pero aquí pasa lo interesante. ¿Qué pasa si nosotros no está cerrado el portón? Porque ahora no tenemos cerrado el portón, pero queremos cerrarlo, pero hay un sensor de presión. Aquí se está detectando aquí un pulso. Entonces, FCA no está cerrado, queremos cerrarlo, pero se detectó que hay un pulso de que algo está tapando la puerta. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a cerrar y va a comenzar a abrirse. Como se comienza a abrir, se va a energizar. Esto es lo que va a hacer este circuito. Es un circuito en paralelo para energizar la bobina de abrir o cerrar. Y se ve representado acá en el video. Ahora, si queremos parar el sistema, simplemente pulsamos el botón de paro. Y eso se aplica para independiente de cualquier